en América Latina. Los coordinadores de este libro es la doctora Fabiola Escárzaga, quien nos acompaña el día de hoy, y el doctor Lucas Enrique Pinto. Este libro se publicó en el 2020 bajo el sello de la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM. La dinámica del día de hoy es que nuestras ponentes presenten el libro en 15 minutos. Me voy a atrever a interrumpir ahí cuando sean 13 minutos para que vayan cerrando. Y tenemos aproximadamente una hora para la exposición y la media hora restante para las preguntas y respuestas y reflexiones colectivas que nos inviten el libro. En primer lugar, entonces, voy a presentar a la doctora Fabiola Escárzaga, quien es coordinadora junto con el doctor Lucas Enrique Pinto, del libro, nuevamente menciono su título, Procesos de Reconstitución Comunitaria en la Defensa del Territorio contra el Extractivismo en América Latina. Fabiola Escárzaga, autora de nacionalidad mexicana, socióloga, maestra y doctora en estudios latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, titular C de tiempo completo en el Departamento de Política y Cultura en el área Problemas de América Latina. Profesora de asignatura en el posgrado en Estudios Latinoamericanos de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Sus temas de investigación son los siguientes: insurgencias armadas de base indígena en México, Perú y Bolivia, movimiento indígena en América Latina, gobiernos progresistas y movimientos indígenas en América Latina, pensamiento indianista en América Latina y procesos de reconstitución comunitaria en América Latina. Pues le damos la bienvenida a la doctora Fabiola Escárzaga y le cedemos la palabra. Por favor, doctora Fabiola, adelante. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Universidad Autónoma de Zacatecas por la organización de esta presentación y a Maleli. Siempre es reconfortante poder dar cuenta de los trabajos que uno va presentando. Y bueno, también agradecer a todos los participantes en el libro. Contaré primero un poco cuál es el origen de esta publicación y luego cuáles son las intenciones, digamos, los temas desarrollados. Esto surge en un congreso de comunalidad que se realizó en el año 2015 en Puebla, a partir de la convocatoria a una mesa en el congreso sobre esta temática, en el que participaron unas 10 personas de varios países y de procesos en el propio país nuestro. Pero las dificultades del trabajo académico, sobre todo la sobrecarga de docencia, fue como aplazando las condiciones para preparar la publicación. A mí me tocó sabático y entonces me propuse presentarlo como una de las tareas a desarrollar y pensando pues en tener más tiempo para dedicarle a este trabajo. Y entonces algunos de los participantes en la mesa inicial ya no pudieron participar porque los textos que habían preparado y las versiones para la publicación que habían preparado para el libro, pues las presentaron en otras publicaciones. Entonces, digamos, no se pudo contar con esas participaciones, incluso el coordinador de la mesa tampoco se pudo incorporar a esta nueva versión, digamos. Lucas Pinto, que había estado en la mesa, él es brasileño, pero trabaja en Argentina, aceptó colaborar. Entonces empezamos a retomar la propuesta, a incorporar a otras personas que no estaban incluidas y bueno,
Creo que el libro salió bien, aunque un poco disparejo, porque de los 7 textos, 3 son sobre Perú. Pero bueno, igual creo que se cubre como el intento de mostrar lo que sería la hipótesis de la propuesta de trabajo, que es cómo se han ido desarrollando estos procesos de reconstitución comunitaria, de fortalecimiento, de inversión, de actualización de formas comunitarias existentes en un contexto de mucha hostilidad para las poblaciones campesinas e indígenas en estos tiempos, que es el acoso de los proyectos extractivos de muy distinto tipo que están acechando a las comunidades. Bueno, se abarcan, como dije, 3 casos de Perú, uno de Brasil, uno de Ecuador, uno de Colombia y México. Parto de una propuesta o de un interés de investigación que es estos procesos de la forma de existir de la organización comunitaria fundamentalmente indígena en América Latina y cómo la evolución histórica es muy variable en cada país y región dentro de los países en función por una parte del peso demográfico de la población indígena y luego también de la capacidad o de la fortaleza de los procesos de consolidación del Estado-Nación en los distintos países. Por ejemplo, en el caso de México, como producto de la Revolución de 1910, hay un Estado nacional fuerte que durante muchas décadas tuvo una capacidad de control hegemónico sobre el territorio y desarrolló como parte de este proyecto nacional procesos de desindianización muy, muy eficientes con un gran alcance, ¿no? A partir de la reforma agraria de 1936 y a partir de políticas indigenistas que son incluso anteriores a la propia revolución de 1910. O sea, en un proyecto de desarrollo capitalista basada en el apoyo del Estado a las fuerzas burguesas, digamos, o al fortalecimiento del capital nacional. Y eso no ocurre en otros países, ¿no? Mi foco de interés es los países andinos, sobre todo Perú y Bolivia, donde la población indígena es mucho más fuerte demográficamente y donde las estructuras oligárquicas han sido más persistentes y hay digamos, como esta correspondencia entre una mayor persistencia de la identidad indígena y de las formas comunitarias de producción y de organización como forma de resistencia frente a unos mecanismos de explotación extremos por parte de poblaciones indígenas, digo, por las fuerzas oligárquicas. Entonces, bueno, mi interés es estudiar comparativamente estos procesos en México y en los países andinos. Y entonces, bueno, observo cómo hay una evolución distinta de las formas, digamos, del derecho, del reconocimiento jurídico de las formas comunitarias o de la existencia jurídica de las formas comunitarias dentro de los distintos países. Si bien hay una tendencia general a partir del neoliberalismo y que afecta de una manera muy significativa a México, al debilitar pues estas políticas de paternalistas, de relación con el campesinado indígena y mestizo por parte del Estado, y bueno, que las reformas neoliberales van en México a propiciar procesos organizativos, procesos defensivos frente a la desprotección
del Estado, la salida del ámbito paternalista del Estado de parte de poblaciones indígenas y campesinas, y el acoso intensificado del capital nacional y extranjero, y el apoyo del Estado, de los distintos gobiernos, a esas arremetidas extractivistas, ¿no? Porque las reformas jurídicas neoliberales han ido desprotegiendo la propiedad comunitaria en favor del capital extranjero, en favor de estas explotaciones. El caso particular que analizo en Perú, en este libro, bueno, me interesa resaltar cómo en Perú, aunque hay una población indígena importante demográficamente, los procesos históricos peruanos son muy particulares y han llevado a una no autoidentificación de parte de la población indígena como tal. A partir no solamente de la guerra interna desarrollada a partir de la insurgencia armada de Sendero Luminoso, sino desde antes, a partir de la reforma agraria de Velasco Alvarado en el año 69, donde se decreta que las comunidades son comunidades campesinas y ya no comunidades indígenas, y hay como una aceptación de estas poblaciones de esa condición. Entonces, eso ha debilitado o ha limitado procesos de movilización indígena, como los hubieron en Ecuador y en Bolivia, donde esta población indígena mayoritaria o muy importante se colocó como protagonista fundamental en los procesos de impugnación del neoliberalismo a partir del siglo XXI, desde la década del 90, tanto en Bolivia como en Ecuador. En Perú, no solamente esta parte de la no identificación indígena, sino la persistencia de los efectos de la guerra interna, una exacerbación del racismo y una hegemonía de fuerzas políticas de derecha que se pueden seguir denominando cercanas al fujimorismo. Entonces hay en Bolivia un proceso, digo, en Perú un proceso más tardío de afirmación o de conformación de movilizaciones indígenas. Y estas se van a dar en torno a precisamente el despojo de territorios o los efectos contaminantes de las actividades extractivas. Y se va a crear una coordinadora nacional de comunidades afectadas por la minería, que surge en el año 98, 99, y que tiene sus inicios digamos, un formato de organización no gubernamental, y bueno, recuperando temáticas ambientalistas, etcétera, y poco a poco se va a ir como afirmando más como una organización que reivindica la identidad indígena de sus participantes. Pero además de este formato que tendría una expresión regional, nacional, o sea, que buscaría una visibilización a nivel nacional de la problemática, y bueno, aquí hay que subrayar que en Perú nacional es Lima, o sea, lo que no se ve en Lima no es un fenómeno nacional, lo que ocurre en otras partes prácticamente no trasciende, ¿no? En las diferentes provincias. Pero digamos, lo más significativo de este formato es que articula a lo que se denomina como rondas campesinas. Las rondas campesinas surgen en el año 76 en el norte de Perú, la zona menos indígena, digamos, como una forma de autodefensa de las comunidades, de los campesinos, frente al abigeato que la reforma agraria había, digamos, estimulado por la destrucción de las formas hacendarias, terratenientes de protección jurídica a la propiedad. Entonces, la reforma agraria deja como en el limbo a los campesinos y el Estado no llega para hacer justicia. Entonces ellos empiezan
reactivar formas tradicionales en estas rondas campesinas, que durante mucho tiempo no van a ser reconocidas por el Estado, van a ser perseguidas, no van a permitir que se armen, pero después con la intensificación de la acción armada de Sendero Luminoso, el gobierno poco a poco va a identificar que son una fuerza contrainsurgente que pueden ser aprovechada. Porque, bueno, esas rondas no están dispuestas a que los militantes integrantes de Sendero entren a sus territorios y les impongan determinadas formas de funcionamiento. Entonces se van convirtiendo en unas fuerzas contrainsurgentes aprovechadas por el Estado. Y eso mismo les va a permitir una existencia jurídica, una legitimidad. Ellos se van a asumir como los artífices de la derrota de Sendero Luminoso en el campo, o sea, como los grandes benefactores, digamos, de la sociedad. Y bueno, son grupos de campesinos que están organizados, que están armados, porque ya durante el gobierno de Fujimori, que empieza en el año 90, se los identifica y se los incorpora como parte de esta estrategia contrainsurgente bajo el mando del ejército, y van a empezar a facilitar el acceso al armamento, aunque en general el armamento lo adquirieron por sí mismos, con sus propios recursos. Pero Perdón, ya va a ser, doctora Fabiola, 13 minutos. Muchas okay, gracias. ya va a ser legal su uso. Y entonces estas rondas campesinas van a generalizarse al territorio peruano, y tienen una capacidad pues organizativa, tienen armamento y tienen una tradición de beligerancia. Entonces son estos grupos los que van a enfrentarse a las arremetidas de las empresas transnacionales. Entonces sus movilizaciones van a ser muy intensas. Pero por el otro lado, esta articulación en este formato más regional o nacional de la coordinadora, pues les va a permitir asumir determinados discursos y, bueno, desarrollar unas estrategias más de cara a los medios de comunicación, a una visibilización. Y digamos, las rondas son reconocidas jurídicamente y van a ser como un complemento, como algo que va a permitir que las propias comunidades campesinas puedan existir sustentándose en este formato jurídico de las rondas. Entonces, por una parte, estas rondas son una forma de reconstitución comunitaria, de recuperación de formas organizativas adaptadas a las nuevas condiciones, ¿no? Y en la evolución de las propias rondas de los 70s a los 2000, pues hay también un proceso de adaptación, de elaboración de un discurso, y digamos que van a ofrecer una forma de resistencia muy significativa frente a procesos de despojo territorial, de contaminación, etc. En la actualidad, CONACAMI ha ido como perdiendo su capacidad, su visibilidad, su capacidad de articulación, porque este protagonismo de los campesinos va a ser como canalizado por la lógica dominante a través de procesos electorales, de la electoralización de esto. O sea, los que eran dirigentes ronderos se van a convertir en candidatos y en funcionarios de gobiernos locales, ¿no? Entonces, por esta vía se va a desarticular una forma de organización, ¿no? Que bueno, creo que los casos que incluyen los libros muestran como estos procesos de auge y de debilitamiento de las movilizaciones. En el caso de Perú no lograron la visibilidad y la extensión de los países vecinos, pero sí un proceso como de, en parte, afirmación de la identidad y sobre todo de una
conciencia de los derechos territoriales, de las posibilidades de utilización de la legislación internacional. Bueno, ahí lo dejo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Fabiola, y mil disculpas por esto de los 13 minutos. Sin lugar a dudas, muy interesante la exposición sobre los países andinos. Y para dar paso a la siguiente participación, autora también de un capítulo del libro del cual se está presentando el día de hoy, es la doctora María Gracia Castillo Ramírez, autora de nacionalidad mexicana, doctora en Ciencias Sociales por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Ciencias Occidente. Fue docente en la Universidad de Guadalajara, en la UDG, e investigadora en la sección de Historia del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Centro INAH, Jalisco. Actualmente participa en la Asociación de Profesores Investigadores Jubilados del Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia, del INA. Sus líneas de investigación y publicaciones versan sobre vida cotidiana, educación, movimientos sociales. En todas ellas privilegia la metodología de la historia oral. Bienvenida, doctora María Gracia Castillo Ramírez. Le cedemos la palabra. Muchas gracias. Doctora María, ¿su audio lo tiene apagado? Por favor. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a Maleli por la invitación, a la Universidad Autónoma de Zacatecas por este evento, y un agradecimiento muy especial a Fabiola, porque me tuvo una paciencia tremenda. A mí me agarró el proceso de publicación en mi proceso de jubilación, y entonces Fabiola fue muy paciente conmigo y muy solidaria. Entonces, pues un agradecimiento a Fabiola. Bueno, de los capítulos que conforman el libro, yo hice uno de los que corresponden a México, pero es una parte de México, pues, de las que ha permanecido a ratos un poco alejada de nosotros, aunque últimamente se está acercando bastante. Y es un capítulo que se refiere a el ejido Chol de Tila en Chiapas, ya al norte de Chiapas, cerca de Tabasco. Voy a hablar brevemente de cómo fue la realización de este trabajo, o sea, cómo surgió la idea de este trabajo. Después voy a ubicar un poquito este trabajo en la primera parte de la exposición de Fabiola, y luego voy a hablar un poquito de lo que encontré. Este trabajo surge porque yo estaba haciendo un año sabático en Chiapas, y ya para terminar había colaborado pues con diferentes organizaciones no gubernamentales y en CIDESI, y entonces ya para terminar el año sabático me hablan del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas para ver si yo quería participar en la elaboración de un peritaje que a fin de cuentas presentaría Rodolfo Stavenhagen ante la Suprema Corte de Justicia en defensa de, o ¿cómo se llama? Solidaridad con el ejido Chol de Tila, que había sido invadido, 140 hectáreas de su terreno habían sido invadidas por el Ayuntamiento Municipal de Tila. Entonces, pues me hablan, me costó trabajo decidirme porque yo estaba por terminar el año sabático y tenía que pedir una ampliación pues, para estar allá. Yo no conocía en ese momento Tila, yo había estado en la zona, no he estado en la zona norte de Chiapas, y entonces tuve que pues tramitar que me prolongaran un poquito el año sabático para poder ir a Tila a conocer todas estas cosas. Y pues a fin de cuentas se hizo el trabajo, que no se presentó como peritaje por cuestiones legales, por toda la tecnología legal. Lo presentó el doctor Rodolfo Stavenhagen como un amicus curiae ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por ahí de 2012, de finales de 2012, justo cuando se iba a tratar el tema ya en la Suprema Corte de las
140 hectáreas que le habían sido invadidas, que se les querían quitar al ejido. Bueno, ese es más o menos como surge el trabajo. Sí he de decir, y aquí es en donde entro en la contextualización con lo que dio Fabiola, que sí, las diferencias en el trabajo, no solo de país a país, sino de región a región, son muy diferentes. Yo actualmente y hace algunos años estoy trabajando en otros 2 peritajes antropológicos en contra de, estos son en contra, uno en contra de una termoeléctrica y un gasoducto y otro en contra de un trasvase de petróleos. Y la población de por acá, pues es muy diferente a la población con la que yo me topé en Tila. Mientras que la población de Tila siempre creo que permaneció lo indígena, todas las gentes con las que yo trabajé eran, bueno, salvo algunos de los más viejos eran monolingües y solo hablaban el chol. Yo para comunicarme con ellos necesitaba un intérprete. Y en el caso de los, digamos, cincuentones para abajo, todos eran bilingües de español y chol. No conocía ninguna sola persona que solo hablara el castellano. Hablaban las 2 lenguas. Sin embargo, sí había un cierto proceso de desindianización en algunos, por diversos motivos que los voy a hablar ya cuando hable ¿cómo se llama?, del contenido del trabajo. Y sí, la diferencia con los peritajes que es realizado para acá en Occidente es muy diferente, porque sí hay un proceso total de desindianización y hay el deseo de la reindianización, de volver a los orígenes, y hay un trabajo en algunas zonas muy fuerte por rescatar, por reasumirse, por autoidentificarse como indígenas, mientras que en otros lados no es tanto. Y esto es importante en el contexto de cómo se puede trabajar legalmente frente a la imposición de los megaproyectos por toda la legislación internacional que hay a favor de los pueblos indígenas para resistir, o sea, la invasión por parte de las empresas multinacionales, ¿no? Y bueno, otra diferencia que yo sí vi, bueno, la veo muy notoria, es que había un trabajo, yo creo que debido a su militancia política y a la adherencia a la sexta declaración de la Selva Lacandona de muchos de los ejidatarios de Tila, había un trabajo muy intenso entre ellos para que participaran todos, para rescatar cosas que se habían perdido, para hacer fiestas, para sus rituales, hacerlos con más, pues con más participación. Se conservan muchísimos rituales, muchísimas fiestas y mucho de la cosmovisión que parte de su cultura, cosa que no se da, por ejemplo, acá, ¿no? O sea, sí hay una diferencia entre los indígenas autoadscritos de por acá, y no hay también todo este rescate de la historia que en el caso de Tila yo vi que la conocían muchos, su historia con todos sus mitos y con todos lo que se le pueda a ratos cuestionar, pero la están rescatando su historia y eso apenas empieza a pasar acá, o sea, con una diferencia de 10, 20 años. Bueno, el trabajo que yo hice es un trabajo, bueno, también quisiera decir que agradezco mucho también el espacio que se me dio en el libro, porque cuando yo trabajé con los choles de Tila, uno de los compromisos que adquirí fue el de difundir la problemática por la que estaban pasando por todos los medios en los que yo pudiera, pues para que se conociera su caso especial y se conocieran los casos en los que están metidos muchos ejidos y poblaciones indígenas como ellos. Bueno, en el caso de ya del contenido del artículo, el artículo trata de las generaciones y es algo que a mí me pareció sumamente significativo, pues en mi estancia por allá y en cómo están trabajando.
Y bueno, más o menos trata como 5 generaciones que hace 10 años estaban trabajando en conjunto, como que cada una aportando lo que podía aportar. Quedaban algunos, 2 o 3 de los viejos tatuches son los ancianos, que habían sido testigos y en algunos casos participado como niños de la lucha por que se les regresara las tierras. El ejido Tila hizo la solicitud de tierras en 1926 y parte de las tierras que pedían habían pertenecido a pueblos indígenas, parte eran terrenos nacionales. Entonces hace la solicitud en 1926 y bueno, pues son de las cosas que, y los jóvenes creo que menos que yo no me imaginaba, pero la forma en que trabajaron, tenían que ir desde Tila hasta la Ciudad de México, y Tila era una ciudad, era una zona, la región del norte de Chiapas fue una zona en donde las carreteras y los caminos entraron hasta muy avanzado el siglo XX, o sea, fines de los 70, principios de los 80. Entonces, la forma en la que tenían que hacer las solicitudes, los trámites ante la reforma agraria, pues era ir caminando. Y se iban caminando desde Tila a Campo Traviesa, en fin, con sus bolas de pozol para poder comer, con su tostada, su tortilla tostada, y era fundamentalmente lo que comían. Y hacían un mes, o sea, cada trámite era un mes caminando de ida y de vuelta con niños que los ayudaban y demás, ¿no? Y bueno, fue esta primera generación que fue los que iniciaron los trámites de la lucha por la tierra y que, bueno, guardaban una memoria que fueron transmitiendo a las siguientes generaciones. La generación que sigue es una, y bueno, todos eran hablantes de Chol, no hablaban castellano, y entonces se les dificultaban mucho el trabajo de toda la legislación, o sea, no entendían la lógica de la cultura chol y la lógica de la cultura mexicana, estatal, de trámites, todo el rollo de la tramitología, pues les costó muchísimo trabajo irlo entendiendo. Fue cuando entra la siguiente generación, muchos de los cuales ya empiezan a hablar castellano, y el empezar a hablar castellano empieza, según lo dicen muchos de ellos, precisamente por toda la tramitología que tenían que hacer y la necesidad de que tenían que para hablar con la alteridad, ¿no? Con el Estado, con el gobierno. Y bueno, es toda la etapa del trámite del ejido. El ejido se les concede a mediados de la década de los 50, y poquitos años después empieza el problema con estas 140 hectáreas que se empiezan a meter cafetaleros con sus aviones para tratar de convencer a gente del ejido de que les ayude a hacer sus negocios, a invadir tierras, en fin, hay problemas también. Ese es un asunto que yo creo que pasa en muchos lados de Chiapas pasa, sé que pasa en algunos lugares de Chihuahua, pasa aquí en Jalisco, y es el asunto de que muchas de las dotaciones de tierras se dieron desde el gobierno, invadiéndose un ejido con otro, o sea, se traslapan tierras y entonces queda una zona en que prácticamente es de los dos y que hasta la fecha da origen a muchos conflictos en muchos lugares. Porque bueno, los dos son dueños y el Estado ahí medio que ahora con la reforma desde el 92 todavía es más problemático, ¿no? Entonces, bueno, se les concede el ejido y poco tiempo después hay una alteración en el plano que se les otorgó, en donde se les están quitando 140 hectáreas. Esto pasó algún tiempo hasta que en los años 90 se dieron cuenta de esta situación, de que les estaban quitando las hectáreas, y empezaron a luchar y a meter amparos, primero en los tribunales de Chiapas y después se fue a la Suprema Corte ya con un amparo. ¿Quién les está quitando el terreno? Bueno, el terreno se los está quitando precisamente el municipio. Hay una situación muy compleja porque Tila tiene el nombre, es el nombre del ejido, es el nombre de la cabecera municipal y es el nombre del municipio. Entonces, ahí hay una confusión a ratos de las cosas.
y además el ejido Tila tiene también una parte de territorio en el municipio de Petalcingo. Entonces, ahí hay, en donde sí hay un fundo legal del ejido, y ese es lo que alega el municipio actual de Tila, es que las 140 hectáreas son el fundo legal del ejido, pero en la dotación se señala el fundo legal en el municipio de Petalcingo. En fin, todavía la Suprema Corte no dictamina. En el 2012 se presentó todo esto, así para supuestamente para la dictaminación. Y la idea del peritaje o del amicus curiae era porque la Suprema Corte, por el cabildeo que hubo, la Suprema Corte temía un enfrentamiento social fuerte si se les daba la posesión a los indígenas choles del ejido de la tierra o si se les daba al ayuntamiento. Entonces temían un enfrentamiento porque es una zona en donde los grupos paramilitares han sido muy activos y han estado peleando mucho. Y además, bueno, ya en lo que es el ejido Tila, en lo que es el pueblo de Tila, que forma parte del ejido, pues se han asentado mucha gente que no son ejidatarios. Entonces ahí temían un conflicto social, pues con la gente avecindada, con los maestros que se habían ido también a vecindar ahí, con la gente de otros lados y con los propios ejidatarios. Doctora Gracia, 13 minutos, muchas gracias, perdón. Madre de mi alma. Bueno, entonces me voy a ir al contenido de la reconstitución comunitaria, porque creo que era el tema. Y entonces el asunto es que en esta lucha van a participar, bueno, ya dije, los ancianos, los que siguen, que se ven en la necesidad de empezar a entender la lógica de la otredad, pero luego van a empezar a participar también los que, gracias a las misiones protestantes, al Instituto de Lenguas y a otro instituto que se me fue, empiezan a salir a estudiar a otros lados. Algunos choles empiezan a dominar el español, empiezan a tener pues una educación ya fuera de su comunidad. También en otra generación salen los maestros rurales a prepararse para formarse en las secundarias y en dar clases, y es otra generación todavía más más amestizada, digamos, en donde sin dejar de ser lo indígena, empiezan a tener algunas características occidentales, y luego vienen los catequistas, con la labor del obispado de don Samuel Ruiz. Él forma a muchos catequistas para que vayan a muchas partes bueno, a la que forma el territorio del norte de Chiapas, para que vayan a proclamar la palabra de Dios, y ellos también son gente que empieza a conocer y que empieza a prepararse en una serie de intríngulis de la sociedad mexicana nacional, que no tiene las características de la sociedad en la que ellos viven. Y bueno, por último está todo lo que se da a partir del Congreso, bueno, con don Samuel, el Congreso Indígena del 74, luego el festejo del 92 de los 500 años, en donde hay la marcha a la Ciudad de México, bueno, no el festejo, sino a la resistencia, y luego viene también todo el movimiento zapatista, del que muchos de los ejidatarios de Tila son adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandón. Entonces, toda esta confluencia de generaciones que fueron viviendo diferentes cuestiones son las que logran reconformarse, trabajan, hay un trabajo duro, hay un trabajo entre ellos duro, fuerte, y se logran reorganizar para defender el ejido en contra del ayuntamiento, que es el que se lo quiere quitar, y que desde hace más o menos 5 años, si no me equivoco, ellos tomaron la sede del ayuntamiento y están en una especie de autogobierno, tienen su policía, tienen su recolección de basura, su educación, sus métodos de salud, y han sido también bastante atacados hasta la fecha por la parte de pues del ayuntamiento, y que fundamentalmente responde a los grupos paramilitares y a los intereses de los ganaderos del norte de Chiapas. Y bueno, pues con esto cerraría. Muchas gracias.
Muchas gracias, maestra, doctora, perdón, gracias por su participación. Muy interesante, ya tenemos ahí la visión de los países andinos y propiamente el caso mexicano que trabajó la doctora Gracia. Pasamos con la siguiente participación. Presento a la maestra Nayeli Moctezuma Pérez, también autora de un capítulo del libro, el cual estamos presentando el día de hoy. La maestra Nayeli Moctezuma Pérez, autora de nacionalidad mexicana, socióloga, maestra y doctoranda en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, miembro del Grupo de Trabajo Pueblos Indígenas y Proyectos Extractivos del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, profesora de asignatura en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, UACM, en la carrera de Ciencia Política, así como en la de Comunicación y Cultura. Investiga en Ecuador y México sobre los temas de colonialismo, capitalismo dependiente, sujeto político indígena y resistencias indígenas frente al extractivismo. Muchas gracias por estar con nosotros. Maestra Nayeli, le cedemos la palabra. Hola, buenas tardes. También quiero iniciar agradeciendo por la organización de esta presentación a Maleli, a la Universidad Autónoma de Zacatecas por el espacio, y bueno, a Fabiola por coordinar persistentemente este libro a lo largo de varios años, por no dejar el proyecto. Y también a las compañeras que escriben en el libro y nos aportan con su trabajo. A mí me parece que el planteamiento del libro es bastante importante porque nos habla de la potencia de lo comunitario como una relación histórica en transformación, en constante movimiento, porque a veces se ve a las comunidades como algo estático y que por sí solas ya son resistentes, ¿no?, al capitalismo, pero aquí vemos en el libro, en diversas experiencias, en distintas escalas también, o sea, desde experiencias muy concretas en el territorio hasta dinámicas a niveles nacionales, ¿no? Vemos cómo cada proceso tiene particularidades que van a depender de la conformación de cada Estado-nación en América Latina, de cada marco jurídico que se va generando. Y también nos va a mostrar cómo las relaciones comunitarias se van reinventando, fortaleciendo o debilitando también en los diferentes procesos, pero cómo en particular en los procesos de lucha contra las dinámicas extractivas, la comunidad, en muchos casos indígena, campesina, tiene una fuerza que le permite no solo enfrentar estos proyectos, sino también cuestionar las mismas dinámicas internas. También me parece importante decir que estas dinámicas extractivas que atentan contra la vida y la reproducción comunitaria son dinámicas que son resultado no solo de este momento histórico, o sea, de esta etapa neoliberal y de esta etapa de transición capitalista, sino que son resultado de la historia toda del capitalismo en América Latina, que en su origen es un capitalismo colonial, que después es un capitalismo dependiente y que en la mayor parte de su historia ha significado que nuestros países sean proveedores de materias primas, y esto ha generado también diversos desafíos y diversas etapas de lucha de las comunidades. Bueno, en el libro yo trabajo el tema de
bueno, el caso de la defensa del territorio que hace el pueblo quichua de Sarayaku en la Amazonía ecuatoriana. Yo puse como título Camino y Horizonte, porque me parece que en este caso la comunidad, la forma de organización comunitaria les permitió o les trazó el camino, pero también el objetivo de la lucha en la defensa de su territorio era, o sea, el horizonte era poder seguir impulsando y alimentando la vida comunitaria en el territorio amazónico. Sarayaku está ubicado en la Amazonía Centro, en Ecuador. Es un territorio megadiverso que se ha enfrentado en diversos momentos de su historia a la penetración de diversas formas de extractivismo, con empresas madereras, con el caucho, y también formas de colonialismo como el intento del ingreso de misioneros. Tiene una larga historia de defensa del territorio y de la comunidad, pero digamos, en los procesos de lucha modernos hay dos etapas que para el pueblo han sido muy importantes, que ellos tienen en la memoria histórica como dos etapas muy importantes de consolidación de su proyecto de vida, y estas son, primero, una marcha que hacen hacia Quito, hacia la capital, organizados con otros pueblos de la provincia amazónica llamada Pastaza, y es una marcha para que se reconozca a la provincia de Pastaza como un territorio indígena. Esto es en el 92. Y si bien no logran este reconocimiento legal de su territorio, del territorio de toda la provincia de Pastaza como un territorio indígena, sí logran el reconocimiento de diversos espacios de diferentes pueblos, ¿no? En el caso del pueblo quichua de Sarayaku, tienen el reconocimiento legal de su territorio, y esto después les va a permitir también enfrentar a través de una vía legal el intento de una empresa argentina, una empresa petrolera que pretendía explorar y después extraer petróleo alrededor del 65% del territorio de Sarayaku. Entonces, bueno, está esta etapa de lucha por el reconocimiento legal del territorio en el 92, y después viene esta lucha en contra de la empresa petrolera en el 2003. Una de las primeras, o bueno, más bien esta lucha que se da en contra de la empresa petrolera y por la defensa de su territorio, está completamente signada por la forma de organización comunitaria, es decir, la forma en la que deciden el pueblo no aceptar la extracción petrolera en su territorio, la forma en la que luchan a través de campamentos de paz, a través del impedimento físico para que la empresa trabaje en su territorio, a pesar de que el territorio de Sarayaku es militarizado porque el Estado protege la concesión que le da la empresa. La comunidad utiliza diversas instancias de la vida cotidiana y las utiliza para la lucha, ¿no? El trabajo colectivo que se llama Minca, el Aini, que es la reciprocidad, el Rimanacui, que es el diálogo. Todo esto entra en juego para defender el territorio. Hay un apoyo de otras comunidades también amazónicas
porque Sarayaco estaba cercada por el ejército y no podían entrar alimentos al territorio, y otras comunidades por la vía de caminos escondidos, de afluentes de ríos que solo ellos conocen, pudieron también mantener y sostener la lucha. Y en este proceso de defensa del territorio, logran expulsar a la empresa. Después trabajan también una vía legal, demandan al Estado ecuatoriano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por haber violado su derecho a la consulta, y ganan esta demanda, sentando un precedente jurídico muy importante. Y bueno, en este proceso de lucha es muy interesante que, si bien en este caso no se trataba de una comunidad indígena que no se autorreivindicara indígena, sí es un proceso que les hace reflexionar y cuestionarse su vínculo comunitario y su vínculo comunitario con el territorio, y cuál es el plan de vida que quieren para el territorio. Entonces, en este contexto de lucha, surge el planteamiento de un plan de vida por el Sumas Causay, por el buen vivir. Es un plan de vida que publican, y que es una de las primeras publicaciones donde se habla del Sumas Causay en Ecuador, que después va a ser reconocido constitucionalmente en el 2008. Y bueno, en este plan de vida toman en cuenta aspectos económicos, políticos, sociales y culturales de su territorio, la relación con la tierra y con el territorio, con la noción del causa y sacha, es decir, la selva viviente, la selva como una red vital de la que depende la vida, que tiene espíritus, donde están los ancestros, y es una propuesta que en la actualidad está impulsando muy fuerte el pueblo de Sarayaku, considerar el causa y sacha, la selva viviente, y que tenga sus derechos, ¿no? Una selva viviente que tenga, donde no se pueda, que no se pueda atentar contra su existencia, por lo tanto que no existan proyectos extractivos, y es una propuesta que están pensando para toda la Amazonía, y también que piensan en contraposición a la noción de las áreas naturales protegidas, que al final de cuentas terminan estando protegidas, entre comillas, por el Estado, que tiene la potestad de entregarlas de manera abierta o de manera velada a los intereses económicos que hay detrás de los recursos de la selva. También se considera en este plan de vida aspectos del conocimiento del ser humano y la naturaleza, y hay una dimensión política de mucha claridad, me parece. Les voy a leer un pequeño fragmento del planteamiento del plan de vida por el Sumas Causay. Dice: no aceptamos aquellas relaciones de dominación que el capitalismo dominante nos propone y que se caracterizan por la instauración de las leyes del mercado como criterio ordenador de las relaciones sociales. Como tampoco estamos de acuerdo con un modelo de organización estatal nacional legado del viejo sistema colonial, que a través de ideologías oficiales, las políticas gubernamentales de diversos tipos, las actitudes sociales dominantes y el comportamiento político han intentado aniquilarnos y destruir nuestros territorios. En el resto de la Amazonía, su proyecto funciona. Destrucción de bosques, contaminación de ríos, aniquilamiento de pueblos como el TTT, o las masacres continuas a los Taromenane o Tagaeri. Colonización descontrolada, pobreza por doquier.
Claro que su proyecto avanza y se presenta como civilización, pero a ese proyecto de muerte lo queremos lejos de nuestras tierras. Esto lo escriben en el 2003 y después esto se va a ver reflejado, digamos, esta dimensión política de la defensa del territorio en una articulación más amplia con otros niveles organizativos a nivel provincial, a nivel regional, a nivel de la región amazónica y también en una articulación a nivel nacional. Entonces, en el artículo hablo también después de esta otra dimensión nacional y de cómo esta experiencia de defensa de su territorio, digamos, no es un triunfo para siempre, porque la Amazonía no se puede fragmentar en un espacio de vida y el resto espacios contaminados, además por el petróleo que ya han habido en Ecuador muchos derrames que han contaminado ríos, y bueno, los ríos no saben de fronteras. Entonces, este proyecto de defensa del territorio está articulado a nivel nacional, se refleja en las discusiones y en los logros constitucionales que se tuvieron en el 2008, en una constitución que promueve la soberanía alimentaria, que prohíbe los transgénicos, que reconoce por primera vez en la historia los derechos de la naturaleza y que reconoce al Ecuador como un estado plurinacional. Perdón, maestra Nayeli, 13 ¿sí? minutos. Muchas gracias, maestra, perdón. Sí. Entonces, bueno, a pesar de que en Ecuador la potencia del movimiento indígena de resistencia hacia las políticas neoliberales desemboca en una constitución y en el derrocamiento de varios gobiernos neoliberales, con la llegada de Correa, de Rafael Correa a la presidencia, que gobernó de 2007 a 2017, el movimiento indígena se enfrenta a otro tipo de dominación, a un proceso de modernización capitalista, donde reconoce el mismo gobierno, a pesar de tener un discurso progresista incluso retomando o robando algunas banderas de la izquierda, el mismo gobierno reconoce que la intención no es un cambio de sistema, sino tener un reparto, un mejor reparto, digamos, de las riquezas, pero es un gobierno que continúa con un colonialismo interno muy fuerte, con un racismo que se expresa en varias de las declaraciones del presidente y que después con los gobiernos posteriores de Lenín Moreno y ahora de Lasso siguen ahí en el espacio público, ¿no? Entonces, bueno, este capítulo trata sobre esta experiencia en Ecuador y la intención es presentar esta experiencia local y cómo esta se relaciona o se articula a nivel nacional. Muchas gracias. Muchas gracias a la maestra Nayeli por su presentación del capítulo de este libro. Paso enseguida a la siguiente presentación de nuestra compañera y colega, la doctora Maleli Linares Sánchez. La doctora Maleli Linares Sánchez es autora de nacionalidad colombiana, licenciada en Ciencias Sociales por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, periodista y fotógrafa. Es doctora y maestra en estudios latinoamericanos y especialista en negociación y gestión de conflictos políticos y sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Actualmente es docente de la Unidad Académica de Ciencia Política Víctor Manuel Figueroa Sepúlveda de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Es parte del grupo de trabajo Pueblos Indígenas, Autonomías y Derechos Colectivos del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO,
Sus principales temas y líneas de investigación son Estado y sociedad, instituciones, procesos políticos y movimientos sociales en América Latina, procesos de paz como construcción social y la cultura en la formación de identidades. Pues le damos la palabra a nuestra compañera y colega, la doctora Maleri. Adelante, doctora. Bueno, muchísimas gracias y antes que nada agradecer también a las compañeras Fabiola, Nayeli y María por haber aceptado la invitación y sobre todo a Fabiola por ese esfuerzo colectivo de reunir estas diferentes resistencias y diferentes procesos a nivel Latinoamérica que nos dan un poco de esperanza en medio del capitalismo salvaje, ¿no? Entonces, yo quiero compartirles un poco acerca de la experiencia de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, que es el capítulo que escribí en este texto. Comenzar por decir que esta es una experiencia de carácter campesino que empezó a forjarse desde 1997, se ubica en el Urabá antioqueño, y la manera en que se realiza este capítulo, o como lo dividí, tiene 3 grandes apartados. El primero es una explicación acerca de cómo el Urabá se ha convertido desde una época de larga duración, es una geografía que ha sido codiciada en distintos órdenes. El segundo apartado trata sobre los diferentes aspectos en relación a quiénes son los actores principales y por qué contienden en este espacio o en esta geografía del Urabá, cuáles son esos intereses económicos y geoestratégicos que disputan en esa zona, incluido el Estado, y cuál ha sido la pretensión de instaurar megaproyectos articulados con políticas globales del capital. Y ya un tercer apartado, o un elemento del que quiero trabajar en este compartir, es analizar cómo mediante esta apuesta organizativa de la comunidad de paz hay diferentes dimensiones, o es una experiencia multidimensional donde han ido articulando un proceso que tiene que ver con las autonomías, en los aspectos jurídicos, en el aspecto económico, en el aspecto cultural, en el aspecto de la defensa del territorio y también del autogobierno. Entonces, como les decía, esta es una comunidad campesina que ha consolidado nuevas alternativas comunitarias en medio de un territorio muy conflictivo, han promovido la defensa de los bienes comunes y este tipo de autonomía que la ha convertido en un caso emblemático en medio de esta violencia sistemática. ¿Por qué el Urabá es una esquina geoestratégica? Básicamente por el lugar en donde está posicionado, en la riqueza de recursos naturales que hay ahí. Sabemos, bueno, que Colombia es uno de los 10 países con mayor biodiversidad en el mundo y ha sido históricamente pues codiciado y también despojado. El Urabá se encuentra situado en los departamentos de Antioquia, Córdoba y Chocó, y el Tapón del Darién. Entonces ahí converge una gran diversidad cultural de pueblos indígenas como los cunas, los emberas catíos, hay comunidades afrocolombianas y hay intereses por la zona contigua a Panamá con salida al Atlántico y donde se localiza específicamente el Golfo de Urabá. Han habido diferentes momentos históricos que han marcado la historia de la región. Uno de ellos tiene que ver con la década de los 60. Fue una década marcada por el despliegue de diversos fenómenos en la región. Se experimentó la llegada de la United Fruit Company como a diferentes países de Centroamérica también. Y después se conoció que su filial, Chiquita Brands, se auspició por grupos paramilitares en esta zona. Hacia esa misma época se instalaron otras transnacionales estadounidenses, un gran nivel de explotación y de concentración de las tierras más productivas para el cultivo de banano y de exportación. Hacia los años de los 80 empiezan a fortalecerse procesos de resistencia como la Unión Patriótica, que fue un partido político de izquierda que fue aniquilado. Más de 5.000 militantes fueron asesinados. Y en este territorio se concentraron grandes fuerzas de las FARC, específicamente en el Magdalena Medio, en el Meta y en el Urabá antioqueño, pero también pues fueron escenarios de exterminio físico y político. Entonces, en ese contexto de interés regional, de interés político de diferentes actores, como les mencionaba, incluyendo el Estado,
empiezan a haber procesos de resistencia que tienen que ver con la búsqueda de que se conviertan en territorios de paz. Y en medio de esa guerra, en medio de ese conflicto, en 1997, la comunidad de paz empieza a forjarse en este territorio. Sin embargo, han habido intereses transnacionales que tienen que ver con la integración del Pacífico asiático, con la intervención de diferentes países como Japón, Corea, China, Filipinas, que han hecho que se abanderen políticas de seguridad. Pues, seguridad para las transnacionales, más no para la propia comunidad. Entonces, durante los últimos gobiernos lo que ha habido es la idea de promover una construcción de la carretera panamericana. Recordemos que faltan 108 kilómetros para esta construcción que divide a Panamá y a Colombia. Hay diferentes megaproyectos en la construcción de esa vía a través de un corredor vial que pase por Panamá y también por Venezuela. Y todo esto se integra también a otros megaproyectos que tienen que ver con la iniciativa de integración de infraestructura del IRSA. Entonces, eso lo que hace es promover diferentes cambios de ordenamiento territorial, y lo que ha tratado de hacer la comunidad de paz desde 1997 es organizarse haciendo que la comunidad de paz tenga unos mecanismos o unos reglamentos internos, unas apuestas que las vinculen a diferentes procesos de paz. Por ejemplo, no ser parte ni directa ni indirectamente de los conflictos, no portar armas ni municiones, abstenerse de apoyar a los actores armados que participan en los conflictos, no pedir ayuda a actores armados para resolver los problemas que hay allí, no manipular ni entregar informaciones. Y hay otro de los elementos que es muy importante en esta comunidad de paz, y es trabajar en pro de los procesos comunitarios. Cada semana tienen un trabajo asambleario en donde determinan cuáles son los elementos primordiales por los que deben trabajar, y a partir de eso han trabajado en los elementos que tienen que ver con sus dimensiones, que quiero exponerles a continuación. Una de ellas tiene que ver con el autogobierno. Cuentan con un consejo interno. Cada consejo interno es elegido por la comunidad cada 2 años. Lo integran 7 delegados. Han construido una forma o una estructura orgánica, es decir, horizontal, en defensa de la madre tierra, y han protegido su territorio a pesar de pues, los embates que han vivido por parte del paramilitarismo y diferentes gobiernos en el territorio del Urabá. Otra de las dimensiones que están presentes en la comunidad de paz tienen que ver con la autonomía jurídica. Aunque ellos en un comienzo querían, digamos, habían vínculos con el gobierno de alguna manera, rompieron en 2005 luego de una masacre que fue perpetrada por la Brigada 17 del Ejército y los paramilitares, y a partir de ello hubo un quiebre, digamos, definitivo por parte de la comunidad de paz con el Estado, y ellos hablan que posiblemente podrían retomar un diálogo mediante 4 condiciones. Una tiene que ver con la retractación de las acusaciones que realizó Álvaro Uribe Vélez en 2005, que los acusó directamente de auspiciadores de las FARC. El otro punto tiene que ver con un retiro del puesto de policía que hay en el pueblo de San José de Apartado. Un tercer punto es una comisión para evaluar cuáles han sido esos intentos frustrados por acceder a la justicia. Y un cuarto punto es el reconocimiento de zonas humanitarias que hay en el territorio como un mecanismo de protección y defensa de los desplazamientos forzados. Entonces, esos son los 4 elementos que pues, realmente no hay condiciones para que se cumplan, y a partir de 2005 empiezan a fortalecer más su proceso autónomo, específicamente en la autonomía económica, que es la tercera dimensión de la que les quiero hablar. Entre 2002 y 2004 hubo algo que se llamó la masacre de los tenderos,
y era que los paramilitares impedían que se le vendiera comida a los integrantes de la comunidad de paz. Entonces allí empezaron a fortalecer lo que tiene que ver con la soberanía alimentaria, a asociarse con otras cooperativas, sobre todo con lo que tiene que ver con el cacao. Ellos siembran cacao, y parte importante de, digamos, de sus logros tiene que ver con esta parte de la autonomía económica, con la producción y exportación del cacao. Normalmente envían 25 toneladas por año a diferentes países, aunque, digamos, una de sus luchas en este aspecto económico tiene que ver con conseguir certificados de comercio justo. Algo que me gustaría mencionar también es que la comunidad de paz tiene un trabajo en donde las tierras son de carácter comunitario, pero también hay espacios de producción individual. Son núcleos más o menos de 4 personas quienes cultivan para el sustento familiar, y también se entrega una parte de la tierra del territorio para su producción. Entonces, ellos han ido adoptando estas prácticas de horizontalidad a partir del intercambio con otras resistencias, como los pueblos indígenas del Cauca, y esto se articula básicamente con lo que tiene que ver con la dimensión cultural, donde también han tenido que fortalecer los procesos educativos alternativos, los comunicativos, la recuperación de la memoria comunitaria. Aquí cabe mencionar que de la consolidación de su proceso, que fue en 1997 a aproximadamente 2005, han asesinado a más de 300 personas de la comunidad de paz específicamente, sin contar pues los muchos más muertos dentro del territorio y de la región, sobre todo con la reconfiguración paramilitar que hay en este momento en el país. Entonces, en los aspectos culturales, el tema de la memoria ha sido realmente muy importante. Se creó una Universidad Campesina de la Resistencia en 2003. Es una universidad itinerante donde se comparten los conocimientos a partir de diferentes procesos sociales que hay en el país, y no solamente en el país, sino en otras geografías, como Tamera en Portugal, y empieza a haber también una revalorización de las costumbres campesinas y de la identidad, que van reforzando ese arraigo de esos orígenes campesinos, la tradición de la oralidad de las comunidades en San José de Apartado, creando, digamos, su propio himno, otras experiencias culturales artísticas encabezadas por Brígida, una de las compañeras de la comunidad, a través del arte, a través de la pintura y de, pues digamos, de otras formas y otros procesos culturales de fortalecimiento de la propia comunidad. Y en la quinta dimensión, que tiene que ver con la defensa del territorio, pues se construye, como mencionaba al inicio, la vía pacífica, la no violencia y lo que se denomina la neutralidad activa, que tiene que ver con procesos de resistencia no violenta y una cultura de paz. En el aspecto jurídico han tenido que acudir a mecanismos o instancias internacionales, porque, como les decía, el propio Estado colombiano ha sido no solo cómplice, sino que ha atacado a la comunidad de paz por los intereses que hay en este territorio. Y lo que ha hecho la comunidad de paz es sostener o tomar decisiones colectivas que defiendan el ejercicio del control territorial, y ese ha sido un rasgo inherente del proyecto Frente al Estado. Ellos pues mencionan que quieren fortalecer aún más esta autonomía a través de estas dimensiones, aunque ha sido difícil en algunos aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con los servicios públicos que proporciona el Estado, lo que tiene que ver con salud y electricidad, aunque uno de esos mecanismos es que alguna gente de la comunidad les ha negado este servicio de salud y también de educación. Entonces, han tratado de fortalecer también esos aspectos. Entonces, básicamente, pues mencionar eso. Siguen vigentes varios proyectos o megaproyectos dentro del territorio, y la comunidad sigue enfrentando distintos embates en ese escenario de despojo y de violencia en el país. Sabemos que hay un gran aniquilamiento sistemático de líderes sociales y de defensores de derechos humanos en el país.
Por eso sigue o continúa siendo un reto la supervivencia y el fortalecimiento de alianzas, hay que decirlo, el apoyo que han tenido de diferentes instancias, entre ellas al inicio la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, el CINEP y también la diócesis de Apartado. No sé cuánto tiempo me queda. Un minuto. Bueno. Bueno, decir que esta lucha o este proceso que encarna la comunidad de paz es de un largo aliento, aunque sigue siendo muy difícil que puedan potencializar aún más estas prácticas por esa embestida que hay entre lo que les mencionaba, la reconfiguración paramilitar, no solo del país, sino las alianzas que hay con otros grupos, con otros cárteles, como el cartel de Sinaloa y con diferentes grupos criminales de Panamá, de Honduras y de diferentes países. Entonces yo creo que lo dejaría por ahí. Muchas gracias a la doctora Maleli por su participación en esta presentación de capítulo del libro. Sin lugar a dudas, un gran esfuerzo colectivo para darnos y ofrecernos este libro con un panorama de trabajo de investigación a nivel latinoamericano, un libro muy indispensable. El libro, nuevamente, ya lo han comentado sus autoras y coordinadora también, que el día de hoy nos acompañan. Y la doctora Maleli en el chat nos ha compartido el link en donde ustedes pueden bajar este libro tan valioso que nos acaban de presentar el día de hoy. Procesos de reconstitución comunitaria en la defensa del territorio contra el extractivismo en América Latina. Sus coordinadores, la doctora Fabiola Escárzaga y el doctor Lucas Enrique Pinto. Y presentaron el día de hoy la doctora Fabiola Escárzaga, la doctora María Gracia Castillo Ramírez, la maestra Nayeli Moctezuma Pérez y la doctora Maleli Linares Sánchez, lo cual les damos muchas gracias. Yo enseguida paso inmediatamente a las participaciones y a las inquietudes que haya despertado el libro. Entonces abrimos el espacio para un diálogo colectivo con respecto a la presentación del libro de hoy.